Que los determinantes se clasifican en dos grupos. Determinantes cuantificadores, los que indican cantidad, y los determinantes actualizadores, que actualizan al nombre, sí o no. Ya eso hemos visto, hemos hablado de los artículos, hemos hablado de los determinantes posesivos, los determinantes indefinidos, etcétera. Y en aquella ocasión habíamos dicho que así como hay determinante posesivo, determinante indefinido, determinante numeral, también hay pronombres, ¿sí o no? También hay pronombre demostrativo, pronombre numeral, etcétera. Así que ya hemos hecho esa distinción. De manera que hoy día solamente vamos a complementar, ya vamos a complementar con los pronombres personales fundamentalmente. A ver, presta atención. El pronombre, muchachos, el pronombre, ¿qué es? El pronombre es una palabra variable desde el punto de vista morfológico, variable porque tiene tres accidentes: género, número y persona. A diferencia de los sustantivos, de los adjetivos, de los determinantes que tienen dos accidentes, el pronombre tiene tres: género, número y persona. Claro, acá lo nuevo es la persona, ¿no? ¿Y la persona a qué se refiere? A quienes intervienen en la comunicación. Tú sabes que en toda comunicación hay un emisor, hay un receptor, y de qué se habla, sí o no, o sea, un referente. Entonces el emisor es la primera persona, el que habla. El receptor es la segunda persona, el que escucha. Y la tercera persona es de quién se habla. ¿De quién se habla? Puede ser de él, de ella, sí o no. ¿Ya? Entonces, esa es la persona. Además dice acá, por lo general reemplaza al sustantivo. Efectivamente, mira, si tenemos acá lo siguiente, a ver, decimos, por ejemplo, Selene Gómez es cantante. Ella es Selena Gómez. Selene Gómez. En vez de decir Selene Gómez, podemos decir así: ella es cantante. Y nos damos cuenta que la palabra ella reemplaza a Selene Gómez. Ese es un pronombre. Y está en masculino o femenino. Obviamente que está en femenino. Singular o plural. Singular, sí o no. ¿Qué persona? Tercera persona. Ella, tercera persona. Yo, primera persona. Tú, segunda persona. Él, ella, tercera persona. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Cómo se clasifican los pronombres? ¿Cómo se clasifican los pronombres? Hay dos grandes grupos de pronombres: los pronombres personales y los pronombres determinativos. Los pronombres personales, ¿ya? Son los que se refieren a las personas del discurso, a las personas del discurso. ¿Y cuáles son las personas del discurso? El hablante, el oyente y de qué se habla, ¿ya? Son personas del discurso. Cuando hablamos de pronombre personal, no vayamos a deducir mal, no vayamos a pensar que solamente se refiere a los seres humanos. ¿No ve que dice personales? Allá solo a los seres humanos. No, 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 no es así. También se puede referir a las cosas. Sí, pues, mira, si yo tengo lo siguiente, digo así: el saco de papas pesaba tanto que no pude con él. El saco de papas pesaba tanto que no pude con él. Ya. En este caso, muchachos, la palabra él, ¿qué cosa es? Pronombre, ¿sí o no? La palabra él es pronombre.
¿Ah? Ya, ahí voy a poner mejor. Listo, ahí está. La palabra él es pronombre. Ajá. Ahí está, este es pronombre. Pero ¿a quién se refiere la palabra él? ¿A quién se refiere? ¿Al saco de papas, sí o no? Claro, se refiere al saco de papas. A esto de acá. Por lo tanto, se refiere a una cosa. Se refiere a una cosa. Puede ser una cosa. Puede ser una persona también, desde luego, así como vemos ahí, Selene Gómez es cantante, allá pues ella se refiere a la persona. ¿Podría referirse a un animal? Claro que puede referirse a un animal. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a suponer que Aileen vive solita en su depa. Bueno, no tan solita, sino que vive con su perro Rottweiler. Ese perro la profecía. Y un día va a visitarlo nuestro amigo Ángel Gabriel de Jesús. Ah, Ángel Gabriel de Jesús. Ah, ese nombre muy religioso, ¿eh? Bueno, va a visitarlo. Apenas entra, Aileen advierte, ten cuidado, él muerde. ¿Él a quién se refiere? ¿A Ángel Gabriel o al perro Rottweiler? Obviamente al perro Rottweiler, pues, muchachos. Y en ese caso la palabra él se refiere a un animal. O sea que mira, el pronombre personal puede referirse a las personas, a los animales, a las cosas. ¿Ya? No hay problema. Además, los pronombres no tienen significado por sí solos, muchachos. No tienen significado por sí solos. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra yo? Nada. ¿Qué significa la palabra tú? Pues nada, depende del contexto. Y tenemos lo siguiente, por ejemplo, así. Este, Carlos y Dana salieron a Tingo María por la fiesta de San Juan. A Tingo María. Ella iba feliz. Ella iba feliz. Aquel preocupado. En este contexto, muchachos, y solo en este contexto, ¿qué significa la palabra ella? En este contexto, ella significa ¿qué cosa? Dana, ¿sí o no? Claro. ¿Y qué significa la palabra aquel? Aquel, en cambio, significa Carlos, en este contexto. De manera que, como ella se refiere a Dana y Carlos se refiere, y aquel se refiere a Carlos, esto se llama referente. Referente. Referente de ella, Dana. Referente de aquel, Carlos. Eso se llama referente. No te ves que estos son los pronombres. La relación que hay entre el pronombre y su referente es lo que se llama correferencia. Son elementos correferentes ella y Dana, aquel y Carlos. Son elementos correferentes. Vamos a ver si me has entendido. A ver, en la oración, Roberto fue atacado en el centro de Lima. Lo dejaron casi muerto. ¿Cuáles son los elementos correferentes ahí, muchachos? A ver, pensando, ¿cuáles serán los elementos correferentes?
Muy bien, Rodriguito. Rodriguito va pensando, ¿ah? Claro, pues los elementos corregentes son Roberto y lo. Esos son los elementos corregentes. O sea que la palabra lo se refiere a Roberto. Roberto fue atacado en el centro de Lima. Lo dejaron casi muerto. Ya lo se refiere a Roberto. ¿Ya ves? Los elementos correferentes, muchachos, siempre deben concordar. ¿En qué concuerdan? En género, en número. Por lo tanto, será incorrecto decir Roberto fue atacado en el centro de Lima, la dejaron casi muerto. No, 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 no. También tiene que ser en singular, porque si digo Roberto fue atacado en el centro de Lima, los dejaron, no, pero no, no es así. Entonces debe concordar. Los elementos corregentes concuerdan siempre en género y en número. Y si no hay concordancia, estamos ante un vicio de lenguaje llamado solecismo. Solecismo. Por ejemplo, ¿qué pasó? Por ejemplo, ¿por qué crees que es incorrecto decir dales? No, 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 no. A ver, otro. Pídele eh, los libros a tus hijos. Eso es incorrecto, porque no hay concordancia entre los elementos correferentes. A ver, ¿cuál es el error, muchachos? ¿Cómo debe decirse? ¿Cómo debe decirse? ¿Qué dice Johan Howe? Johan Howe, recién está entrando. ¿Nada? ¿No la ven? ¿Se rinden? Sí, creo que se rinden. A ver, ¿qué dice el amigo Diego José Alvarado? Diego José Alvarado. ¿Qué dice, amigo? ¿Cuál es el error? ¿Lo ves o no la ves? Diego José. Diego José sí, a dormir, creo ya. Diego José, ¿estás ahí? Ah, no, 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 no es así. Rodrigo da una respuesta, pero no es así. ¿Qué dice Erlich Smith? No, Erling Smith, Palacios Merino, natural de Huánuco, York. Dice Erling Smith. ¿El error? No la ve él tampoco. Ya. Mira, ¿cuáles son los elementos correferentes? Ahí está el asunto, ¿no? ¿Cuáles son los elementos correferentes? Los elementos correferentes acá son el pronombre. ¿Dónde está el pronombre? Ah, no la viste el pronombre. Le, pídele. ¿Cómo debe ser? Pídeles. ¿Por qué les? Porque se refiere a tus hijos. Y si fuera a tu hijo, a uno, ahí sí sería pídele los libros a tu hijo. Pero cuando son más, dice pídeles los libros a tu. ¿Te das cuenta? Los elementos correferentes deben concordar siempre. ¿Ya? Bueno, pero en resumen, el pronombre no tiene significado por sí solo. Su significado depende del contexto. Por eso dice que tiene significado ocasional. ¿Ya? Los pronombres personales son los siguientes.
En singular. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Primera persona, yo. Segunda persona, tú. Tercera persona, él, ella. Esos son los pronombres personales. Claro que también a veces se utiliza la palabra usted, ¿no? Cuando no hay confianza con nuestro interlocutor, no lo decimos tú, le decimos usted, decimos usted. Decir tú se llama tutear, ¿m? Tutear. Y en los lugares donde hay voceo, en vez de tú también se dice vos. Vos sos pelotudo, vos sos, así, ¿no? Y ahí voceo. Y en plural, nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas. Y claro, donde hay voceo también se dice vosotros, vosotros, os, os también, ¿ah? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Os también es pronombre de segunda persona. Bueno, los pronombres son de inventario cerrado, no es como los sustantivos, como los adjetivos, no. Es de inventario cerrado. Estos son los pronombres personales, que aunque pase de acá 10 años, 20 años, van a ser los mismos, no van a cambiar. Por eso es inventario cerrado. ¿Ya? Estos se agrupan de la siguiente manera. Tomando en cuenta su función, tenemos lo siguiente. Pronombres subjetivos. Se llaman así a los pronombres personales que funcionan como sujeto de las oraciones. Como sujeto de las oraciones. ¿Y qué pronombre funciona como sujeto? Yo, tú, él, ella. Sobre todo los dos primeros, tú y yo, siempre funcionan como sujeto. No puede tener otra función jamás. Y por esa razón, muchachos, es que esos dos pronombres no admiten preposición. Nunca se dice a yo, de yo, por tú, sin tú, no se dice, porque el sujeto no admite preposición. Por esa razón, muchachos. En cambio, él, ella, eso sí admite preposición. Se dice por ellas, aunque mal nos paguen, ¿sí o no? ¿Ya ve? De ella espero cualquier cosa, de ella. O sea, ahí sí, sí admite preposición. ¿Y por qué está ahí en el grupo de los subjetivos? Ah, bueno, porque la función principal de estos pronombres también es ser sujeto. Por eso está en el grupo de los subjetivos. Cada uno de estos pronombres tiene sus variantes que se conoce con el nombre de variantes pronominales. Variantes pronominales, que también se han agrupado, mira, según su función, pronombres objetivos y pronombres circunstanciales. Los objetivos se llaman así porque funcionan como objeto directo o pueden funcionar como objeto indirecto. Por eso se llama objetivo. Y esto vamos a ver ya cuando lleguemos a sintaxis, más específicamente al predicado. Vamos a recordar, pero un anticipo, mira. Por ejemplo, los pronombres lo, los, la, las, ¿ya? Estos de acá, por ejemplo, siempre van a funcionar como objeto directo. Siempre se usa como objeto directo, como objeto directo. En cambio, las palabras, en cambio, los pronombres le y les, estos dos en cambio, siempre se deben usar en función de objeto indirecto, de objeto indirecto. Si yo uso el pronombre le en función de objeto directo, se llama leísmo. Por ejemplo, a Jorge le vi en la plaza. Eso se llama leísmo, vicio de lenguaje. ¿Cómo debe decirse? A Juan lo vi en la plaza. Y si uso lo, las en función de objeto indirecto, también es vicio, pues no. Loísmo, laísmo. Por ejemplo, los entregué sus mochilas. Eso se llama loísmo.
Porque debe decirse, les entregué sus mochilas. Ya, pero eso vamos a ver más adelante. El hecho es que, como funcionan como objeto directo, objeto indirecto, se llaman pronombres objetivos. Y algo más sobre estos pronombres objetivos, muchachos, aprovechando esto. Fíjate que los pronombres objetivos se dividen en dos, tónicos y átonos. Los tónicos son mi, ti, si. Son pronombres que tienen acento, por eso se llama tónico, que tienen acentos. Solo que la palabra ti nunca se tilda, pero tiene acento, nombre tónico. Mi primera persona, ti segunda persona, si tercera persona. No se debe usar un pronombre en una persona que no corresponde. Usar en una persona que no corresponde es un vicio del lenguaje, solecismo. Y en el examen de admisión, una vez, un año del cual no tengo el recuerdo, no en lenguaje, sino en aptitud verbal, de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, decía así, en aptitud verbal, complete, decía así, complete. Después de unos minutos, volví en, para completar, alternativa A, volví en mi, alternativa B, volví en mi, alternativa C, volví en sí, alternativa D, volví en sí, y alternativa E, volví en ti. Habla, ¿cuál es la clave? La D dice Angelo, pero ¿qué dirá una chica? Las chicas son hábiles, ¿ah? A ver, Jessie, la C dice Erlín. Jessie, ¿qué dices? Meilín también dice la C, ya va ganando la C por 2-0, no 2-1. Ailín dice la C, 3. Hola, Jessie. ¿Tú qué dices, Jessie? Jessie dice la A. Y la respuesta correcta es efectivamente la A. ¿Por qué? Dirá alguien. Porque mira, ahí dice volví. Como dice volví, el verbo está en primera persona, o sea, yo volví. No es que tú volví, tampoco él volví, sino yo volví. Como está en primera persona, debe decirse volví en mí. Yo volví en mí, tú volviste en ti, él volvió en sí. ¿Ya ves? ¿Viste o no viste? Ahora, si tú dices después de un momento volví en sí, eso es un vicio de lenguaje llamado ¿qué cosa? Solecismo. Porque estás atentando contra las normas de la sintaxis. Cuidado con los solecismos. Y no se vayan a confundir eso de mi, sí, sí, mira, uno con tilde, otro sin tilde. Las que están con tilde son los pronombres, las que están sin tilde. Mi es determinante posesivo. Y sí, en cambio, ¿qué cosa es sin tilde? Ah, es una conjunción condicional, ¿sí o no? Es una nota musical. Ya ve, ya te están olvidando, creo también de eso. Ya, muy bien, chicos. La clave era entonces la A. Algo más sobre estos pronombres. Algo más. Mira, los pronombres átonos son los que carecen de acento. Estos pronombres átonos siempre, siempre, siempre se unen a los verbos. Los pronombres átonos
siempre van unidos al verbo. Y ahora tú dirás cuáles son los pronombres átonos. Bueno, que están ahí. Lo, la, os, le, me, te, se, nos. Fácil de recordar. Lo, la, os, le, me, te, se, nos. Ah, esos son los pronombres átonos. Los plurales también, ¿ah? Lo, los, la, las, le, les, también. Dice que nunca se separan del verbo. Siempre van con el verbo. Y dependiendo de su ubicación respecto del verbo, dependiendo de su ubicación, estos pronombres pueden ser, ya, mira, solamente esto de acá, pues solamente estos de acá, los demás no. Solamente los átonos nada más estamos hablando. Solo eso de ahí, según su ubicación respecto del verbo, pueden ser proclítico o enclítico. Proclítico cuando va delante del verbo. Melo son pronombres porque van delante del verbo. ¿Pronombre qué? Proclítico. Castíguesela. Castigues verbo. Se y la son pronombres. ¿Pero qué pronombres? Enclíticos. Si va delante del verbo, proclítico. Si va después del verbo, enclítico. Pero como dice mi amigo, vuelvo a repetir, quienes pueden ser proclíticos o enclíticos solamente son los átonos, los tónicos no. ¿Ya? Vamos a ver si me has entendido. Vamos a ver si me has entendido. De lo fácil a lo difícil. Decía una canción, me lo paró el taxi. Me y lo, ¿son pronombres, sí o no? Bueno, está igualito ahí. Otro. Otro. Te lo, te lo pido. Te lo pido de rodillas. Te lo pido. Te y lo son pronombres, proclíticos o enclíticos. Chachos, proclíticos, dice ahí. Ah, bueno, proclítico ya. Bueno, vale. No se olviden de las tildes, ¿ah? Proclítico, claro, pues, proclítico. Muy bien. Un poquito más difícil, ¿ya? Un poquito más difícil, a ver. Pensando, ¿ah? Este, ella volverá. Ella, proclítico o enclítico. Hola, proclítico. No, Rodriguito, no. No es ninguno, porque solamente los átonos pueden ser proclíticos o enclíticos, los demás no. Ya ves, ya se olvida ese dato. A ver, otro. Un poquito más difícil todavía. A ver, dadas las palabras, dijiste, llévate. ¿Cuál de las dos palabras tienen pronombre enclítico? ¿Ambas o ninguna? ¿Cuál de las dos tiene pronombre enclítico? ¿Ambas o ninguna? Ambas, dice Jessie, que ya despertó. Y los demás no dicen nada. No saben, no opinan. Ambas, dice Erlín también. Ya, ya ves, se equivocaron. Escuchen, les había dicho la semana pasada.
Creo que les he dicho varias veces. Pues se van a molestar ya cuando les repito. Toda categoría gramatical. ¿Cómo se reconocen las categorías gramaticales? Toda categoría gramatical se reconoce porque se puede reemplazar por otro de su misma clase. Como ya, mira, si la palabra, ¿dónde desapareció mi puntito? Bata, bata. Si la palabra, dijiste, lleva pronombre, llevará pronombre, quiere decir que puedo reemplazar por otro pronombre. Mira, así, llévame, llévala, llévanos, llévate, ¿sí o no? Llévate, llévame, llévala, llévanos. Ah, sí, 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 sí. A ver, hagamos lo mismo con el otro, con dijiste. A ver. Dijisme, ¿existe? No, no existe. Dijisla, tampoco. Ah, ya. Entonces solamente tiene llévate. Dijiste, no. Te ahí es terminación del verbo. Y se dice dijiste, no dijistes. ¿Mm? Fuistes. No, no, ya fuiste, no, no es ya fuistes. Vi en una capota de un automóvil la vez pasada por acá, por esta cuadra pasada. Ahí decía, ya fuistes con una S. Ya fuiste, solo te queda mirarme. Qué triste, qué triste. Así que muchachos, ya sabes, ¿ah? Cómo reconocer el pronombre enclítico. Los demás pronombres ya ustedes saben porque hemos hecho de manera paralela con los determinantes. Hemos visto que hay determinante posesivo, determinante indefinido, pronombre indefinido, ¿sí o no? Hecho de manera paralela. ¿Cómo era la diferencia? Ah, ya, que cuando va unido al sustantivo es determinante. Caso contrario es pronombre. Por ejemplo, en lo posesivo son los que indican pertenencia. Mío, tuyo, suyo. Si digo amigo mío, es determinante. ¿Ya? Pero cuando decimos la culpa es mía, Gianluca Lapadula se lamenta de no haber concretado su gol ante Brasil. La culpa es mía. Mía, pronombre posesivo. Los demostrativos. Ese, aquel, plurales y femeninos. Si vive esta casa, es determinante, va unido a casa. Pero cuando el poeta Gustavo del Joveque en su rima 53 dice, volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. ¿Esas a quién se refiere? A las oscuras golondrinas. Entonces es un pronombre. ¿Ya ves? Es un pronombre. Si el poeta hubiera puesto esas golondrinas no volverán, ahí sería determinante. Pero cuando dice esas no volverán, allá, pronombre. Igual los indefinidos. Varios, muchos, todos, alguno, cualquiera, ninguno, sí o no. Indefinidos. A pesar de que perdimos ante Australia, todos somos Perú. Todos. Determinante indefinido. Los numerales. Ahí te acuerdas que hay cardinales, ordinales, partitivos. Ya, igualito. ¿Ah? Por ejemplo, Messi se llevó a dos. Si digo Messi se llevó a dos, ahí es pronombre. Pero si digo se llevó a dos jugadores, ahí ya sería determinante, ¿no? Ahí sería determinante. Y esos son los pronombres determinativos. Y también tenemos, por último, el pronombre relativo. Los pronombres relativos solamente se utilizan en oraciones compuestas nada más, o sea, en oraciones que tienen más de un verbo. ¿Cuáles son? Que, quién es el que, el cual, la cual, los cuales, las cuales, cuyo, cuya, cuyo es cuyo. Esos son. A diferencia de los otros pronombres, estos relativos muchachos eh, encabezan siempre proposiciones subordinadas. Quien estudia, triunfa.
La frase quien estudia es una proposición subordinada sustantiva. ¿Por qué sustantiva? Lo puedo reemplazar por un pronombre. Aquel triunfa, ese triunfa. Quien estudia, quien es pronombre relativo. A veces se encabeza proposiciones subordinadas adjetivas. Por ejemplo, acá, mira. El fiscal que investiga el caso fue amenazado por la mafia. La palabra que, pronombre relativo. Y a diferencia de los otros pronombres, acá la palabra que no reemplaza ningún sustantivo, sino que repite su significado. Ese sustantivo que está antepuesto se llama antecedente. Entonces dice, el pronombre relativo remita a su antecedente. No reemplaza, sino que repite el significado. De tal manera que si yo borro el antecedente, no cambia el sentido de la oración. Es lo mismo decir, el fiscal que investiga el caso fue amenazado por la mafia. ¿Qué decir? El que investiga el caso fue amenazado por la mafia. Es lo mismo siempre. ¿Y cómo reconozco? Porque, ¿qué puede ser conjunción, no? Conjunción copulativa, conjunción consecutiva, puede ser una conjunción completiva. ¿Cómo sé que es pronombre? Aplicando el método que hemos dicho hace un momentito. Toda categoría gramatical se reconoce reemplazando por otra de su misma clase. El fiscal, quien investiga el caso, el fiscal, el que investiga el caso, el cual investiga el caso, y no cambia el sentido de la oración. Es un pronombre. ¿Ya? Además, a partir de la palabra que empieza la proposición subordinada. Que investiga el caso, se llama proposición subordinada. Otra forma, reconocimiento, mira, bueno, otro ejemplito, mejor dicho. Los caballos que ganaron la carrera son de Claudio Pizarro. Esa es la oración. ¿Cuál es el pronombre relativo? Que, ¿por qué? Lo puedo reemplazar por otro, mira. Los caballos quienes ganaron la carrera, los que ganaron la carrera, los cuales ganaron la carrera. Allá, ese es pronombre relativo. Listo, muchachos. Ese es el pronombre. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna pregunta, señores? Bueno, como no dicen nada, debo suponer que han entendido. Como decimos en derecho, juris tantum. Y ahora veamos el libro, rapidón. Indica en qué oración, bueno, ahí le falta la tilde, ¿no? Le falta la tilde acá. ¿En qué oración? Así. ¿En qué oración el verbo es... Ah, no, este no es, ¿no? Este no es, este no es. No es, este no es, este de verbo ya. Alto, 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 alto. Acá está, acá. Acá está. Señala la oración que incluye un pronombre enclítico. Ahora sí. Yo asumo que ya ustedes estaban analizando, resolviendo, ¿sí o no? No creo que recién le están viendo la pregunta. Por lo tanto, a ver cuál es la clave. Ya fue ya. Cape, muchacho, dime, me pronombre enclítico. ¿Cómo se comprueba? Reemplaza por otro pronombre. Dilo, dime, dinos. ¿Ves? La C. Dos, marque la alternativa donde tenga mayor cantidad de determinantes. Mayor cantidad. Miren la A, hay uno y hay dos nada más. En la B también hay dos nada más. El frasco y la cocina, los dos son artículos. En la C también hay, no, en la C hay tres. Uno, dos, tres. Los tres son artículos. En la D, uno,
2, 3. No te olvides que al y del son artículos contractos. Por lo tanto, la clave debe ser la E. Ahí vamos a comprobar. 1, 2, 3, 4. Ya ve, era la E. La E de enano. Pregunta 3. ¿Cuántos determinantes hay en la siguiente oración? ¿Cuántos determinantes? Vamos a ver. Primer determinante, una, de una sombra, artículo. La, artículo de esquina. La, artículo de iglesia. Un, artículo de hombre. El, artículo de olor. Los, artículos de animales. Y es esto. Ah, no, la muerte. La también, acá hay uno más. 2, 4, 6, 7. Clave la E de elefante. 7 determinantes. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda hasta ahí? Ya, entonces sigamos. 4. Marca la alternativa que presenta más determinantes. Más determinantes. ¿Sabe la A? La A solo tiene uno. El balcón, porque la mirada, la miraba, eso es verbo. El jefe lo llamó el martes, ahí hay dos, mira. El jefe, el martes, los dos son artículos. En la C, las vi en el patio del colegio, también hay dos. Del y él, los dos son artículos. Lo mejor de la pintura es la creatividad. Lo artículo, la artículo, la creatividad artículo. Ahí hay tres. Por lo tanto, la clave es la D. Sí, porque en el último hay tres nomás. Hay dos nomás, creo. Dos nomás, ¿no? Y hay dos nomás. En la 5, ¿cuántos artículos hay? Todos los asistentes al comité recibieron la medalla al mérito. 4. Clave la E. 6. Indica la alternativa que contiene la palabra dio, la palabra, medio, como determinante numeral partitivo. Bueno, ¿cuándo medio determinante numeral partitivo? Cuando indica fraccionamiento de la unidad en dos partes iguales, pues sí o no. Medio pan, por ejemplo. Pero acá no hay, porque medio borracho no significa mitad del borracho. Ahí borracho es adjetivo. Acá esta pregunta está mal planteada, muchachos. Lapsus, horripilus, pajariatus. Nos hemos equivocado ahí en esa pregunta, muchachos. 7. Identifica la oración con pronombre demostrativo. Con pronombre demostrativo. Respuesta. No la ves. La D. Esa nunca te dijo la verdad. Acá es como decir, Mariela nunca te dijo la verdad. Sofía nunca te dijo la verdad. Allá, pronombre demostrativo. 8. Lo cortés no quita lo valiente, le dijo la niña cuando la sorprendió. ¿Cuántos determinantes? Lo cortés, lo valiente, la niña. Nada más porque la sorprendió, ese es pronombre, ¿sí o no? Le es pronombre, no se confunde con nada. Solamente hay tres. Señala la oración donde aparece determinante posesivo. Determinante posesivo. Clave la de mis tías llegaron ayer. Mis. Determinante posesivo. Mis. Determinante posesivo. 10. Marca la alternativa en la que aparecen determinantes demostrativos. Fíjate que acá dice determinantes demostrativos. No dice determinante demostrativo, sino determinantes demostrativos en plural. Por lo tanto, debe haber más de uno, ¿sí o no? Y la clave es la A. Porque un determinante demostrativo es la palabra esta, de esta tarde. Y otro determinante demostrativo es la palabra esa, la mujer esa. ¿Visto o no visto? ¿Por qué no es la C? Porque ahí hay uno nomás, pues. Aquellas flores, uno nada más. Muy bien, muchachos. De esa manera llegamos al final de nuestra clase del día de hoy.
Esperemos que les vaya bien en el examen del domingo a los que se han esforzado. ¿Ya? Listo, un abrazo chicos. Nos